Welcome to Pro Español. Hola a todos. Quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez te has sentido nervioso o incluso un poco avergonzado cuando quieres hablar en español, pero las palabras no salen? Tal vez conoces la palabra en tu cabeza, pero tu boca se queda callada. O quizás quieres decir algo simple, pero te detienes porque tienes miedo de cometer un error. Si esto te ha pasado, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Todo estudiante de español siente esto en algún momento. Pero aquí viene la buena noticia. Hablar español no tiene que ser complicado. No necesitas palabras grandes o difíciles. No necesitas largas reglas gramaticales. Solo necesitas frases reales que puedas usar cada día. ¿Y dónde puedes encontrar esas frases? La respuesta es sencilla. En tu rutina diaria. Tu rutina diaria es poderosa porque es real. Es tu vida. Te despiertas, desayunas, vas al trabajo o a la escuela, hablas con tus amigos, vuelves a casa, te relajas y te vas a dormir. Estos son momentos normales, pero también son la oportunidad perfecta para practicar español. Si puedes describir tu día en oraciones simples en español, comenzarás a pensar en español. Dejarás de traducir en tu cabeza. Te sentirás más natural y con más confianza. Así que hoy voy a compartir contigo 100 frases de la rutina diaria en español. Puedes escuchar, repetir, imitar mi voz y practicar paso a paso. Y aquí viene la mejor parte. Al final de este video podrás describir todo tu día en español, desde el momento en que te despiertas por la mañana hasta el momento en que te vas a dormir por la noche. Esto es español real, esto es español útil y es el español que te ayudará a conectarte con otras personas en la vida cotidiana. ¿Estás listo? Comencemos juntos. Capítulo 1. Comienzos de la mañana. Despertarse y prepararse. La mañana es la primera parte de tu día y también es el lugar perfecto para comenzar a hablar en español. ¿Por qué? Porque la mañana es fresca, tu mente está clara y cada cosa que haces por la mañana puede describirse con oraciones simples en español. No necesitas palabras grandes, no necesitas gramática difícil. Solo necesitas oraciones pequeñas y reales que describan tu vida. Cuando te despiertas y hablas en español, aunque sea por un minuto, entrenas tu cerebro para pensar en español durante todo el día. Así que practiquemos juntos. Escucha con atención y repite después de mí. Estas son oraciones fáciles de la rutina de la mañana. Me despierto a las 7. Me levanto de la cama. Estiro los brazos. Camino al baño. Me cepillo los dientes. Me lavo la cara. Me ducho. Me seco el cabello. Me visto. Hago la cama. Abro la ventana. Desayuno. Bebo café. Bebo té. Preparo mi bolso. Me pongo los zapatos. Estoy listo para el día. ¿Notaste algo? Cada una de estas oraciones
Es simple y corta, pero juntas cuentan la historia de tu mañana. No necesitas palabras complicadas para describir tu día. Solo necesitas oraciones que sean verdaderas para ti. Ahora, hagamos esto más real. Imagina esto. Conoces a un nuevo amigo y te pregunta, ¿qué hiciste esta mañana? Si practicas estas oraciones, podrás responder de inmediato. Puedes decir, me desperté a las 7, me cepillé los dientes, me duché, desayuné, bebí café, luego me vestí y salí de casa. Esa es una respuesta completa. Eso es español real. Y no necesitaste traducir, solo usaste las palabras de tu propia vida. Practiquemos juntos otra vez. Yo diré una frase y tú puedes repetirla lentamente después de mí. Me despierto a las 7. Me cepillo los dientes durante 2 minutos. Me lavo la cara con agua fría. Me ducho cuando tengo sueño. Me pongo ropa limpia. Desayuno tostadas y huevos. Bebo una taza de café. Reviso mi teléfono antes de salir. Me pongo los zapatos. Salgo por la puerta. Muy bien. Estas son oraciones naturales que puedes usar todos los días. Ahora, vamos a crear una pequeña historia sobre la mañana. Escucha primero mi historia y luego intenta repetirla, una frase a la vez. Por la mañana me despierto a las 7. Me quedo en la cama unos minutos y pienso en el día. Luego estiro los brazos y me siento lentamente. Camino al baño y me cepillo los dientes durante 2 minutos. Después, me lavo la cara con agua fría. Eso me ayuda a sentirme despierto. Si todavía tengo sueño, me doy una ducha. Me seco el cabello y me pongo ropa limpia. Después hago la cama y abro la ventana. Camino a la cocina y preparo el desayuno. Como tostadas con mantequilla y bebo una gran taza de café. Mientras desayuno, miro por la ventana y disfruto del silencio. Después del desayuno, reviso mi teléfono, me pongo los zapatos y me preparo para salir de casa. Esta es una historia simple, pero poderosa. ¿Por qué? Porque es real. Y tú puedes crear esta misma historia sobre tu propia mañana. No necesitas memorizar mis palabras, solo necesitas usar tu propia rutina. ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué comes? ¿Bebes café? ¿Bebes té? ¿Te duchas por la mañana o esperas hasta la noche? Usa tus respuestas para construir tu propia historia en español. Aquí tienes un pequeño reto. Imagina que le cuentas a un amigo lo que hiciste esta mañana. ¿Puedes hacerlo en español? Inténtalo ahora mismo. Cierra los ojos, piensa en tu mañana y luego habla en voz alta en español. No te preocupes por los errores. No te detengas, solo habla. Di algo como: me desperté a las 6:30. Me cepillé los dientes, me duché, comí pan con mermelada, bebí té, salí de casa hoy. Eso es todo lo que necesitas. Esa es práctica real. Y aquí está el secreto. Cada vez que practicas estas pequeñas oraciones, tu confianza crece. Un día, alguien realmente te preguntará, ¿qué hiciste esta mañana? Y tú responderás sin miedo. Sonreirás porque ya has practicado,
Así es como el español se vuelve natural. Así que recuerda, las mañanas no son solo el comienzo de tu día, también son el comienzo de tu español. Cuando te despiertes, toma un minuto para hablar en español. Di una frase, luego dos, luego tres. Pronto podrás describir toda tu mañana en español. Y eso, amigo mío, es un verdadero progreso. Capítulo 2. Comenzando el día. Saliendo de casa y saliendo al mundo. Después de la rutina de la mañana, es hora de salir. Esta parte del día es importante porque te conecta con el mundo. Sales de tu habitación, de tu casa, de tu espacio tranquilo y te encuentras con personas. Caminas, viajas, ves a tus vecinos, vas al trabajo o a la escuela y escuchas algo poderoso. Cada pequeña acción que haces puede describirse en español. Si practicas ahora, estarás listo para hablar en la vida real. Empecemos con algunas oraciones sencillas. Escucha con atención y repite después de mí. Me pongo los zapatos, tomo mi bolso, cierro la puerta con llave, camino hasta la parada del autobús. Espero el autobús. Subo al autobús. Me siento en el autobús. Miro por la ventana, escucho música, hablo con un amigo, bajo del autobús, camino al trabajo, camino a la escuela. Saludo a mi vecino, sonrío a la gente. Cada oración es pequeña, pero juntas cuentan una historia. Esta es la historia de salir de casa y comenzar el día. Puedes mezclar y cambiar las oraciones según tu vida. Si conduces un coche, puedes decir, conduzco mi coche al trabajo. Si andas en bicicleta, puedes decir, voy en bicicleta a la escuela. Si caminas, puedes decir, camino a la tienda. Ahora, agreguemos un poco más de detalle. Me pongo la chaqueta porque hace frío. Espero el tren en la estación. Leo un libro en el tren. Escucho un podcast de camino al trabajo. Reviso mi teléfono mientras espero. Hablo con mi vecino en la calle. Sonrío y digo, buenos días. Compro café por el camino. Llevo mi bolso conmigo. Llego a la escuela a las 9. Llego al trabajo a tiempo. Estas son oraciones útiles de la rutina diaria. Ahora, hagamos una pequeña historia. Escucha primero, luego repite lentamente conmigo. Por la mañana me pongo los zapatos y tomo mi bolso. Cierro la puerta con llave y salgo. El aire se siente fresco y respiro profundamente. Camino hasta la parada del autobús y espero. El autobús llega y subo. Me siento junto a la ventana y miro afuera. Veo a personas caminando, autos pasando y niños que van a la escuela. En el autobús escucho música. A veces reviso mi teléfono. Cuando llego a mi parada, bajo del autobús y camino hacia mi oficina. En el camino me encuentro con mi vecino. Sonrío y digo, buenos días. Antes de entrar al edificio, compro una taza de café. Luego entro y comienzo mi día. Es una historia simple, pero llena de español real. Ahora, imaginemos algo juntos.
Imagina que le cuentas a un nuevo amigo cómo es tu mañana. Él te pregunta, ¿cómo vas al trabajo? ¿O cómo vas a la escuela? Si practicas estas oraciones, podrás responder fácilmente. Puedes decir, camino hasta la parada del autobús, espero el autobús, escucho música en el autobús, bajo cerca de mi oficina, compro café y entro. Eso es claro, eso es natural y eso es comunicación real. Aquí tienes un pequeño desafío de práctica. Cierra los ojos. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo sales de tu casa? ¿Caminas? ¿Conduces? ¿Tomas el tren? Ahora dilo en voz alta en español. No te preocupes si no es perfecto, solo inténtalo. Por ejemplo, me pongo los zapatos, salgo de mi casa, camino hasta la estación del tren, leo un libro en el tren, llego a la escuela a las 9. Excelente. Esa es tu historia personal. Ahora, agreguemos un poco de práctica con un juego de roles. Imagina que te encuentras con alguien en la calle. Esa persona dice, buenos días, ¿cómo estás? Tú puedes responder, buenos días, estoy bien. ¿Y tú? La persona responde, estoy bien, gracias. Tal vez te pregunte, ¿a dónde vas? Y tú puedes decir, voy al trabajo o voy a la escuela. Palabras simples, respuestas simples, pero muy reales. ¿Ves lo que está pasando aquí? No solo estás memorizando español, lo estás viviendo. Estás practicando oraciones que realmente puedes usar afuera, en la vida diaria. Así que aquí está la idea clave. Cuando salgas de casa por la mañana, piensa en español. Háblate a ti mismo en español. Di, estoy cerrando la puerta con llave. Estoy caminando hacia el autobús. Estoy esperando el tren. Estas pequeñas oraciones harán que tu español sea más fuerte. Y aquí tienes un pensamiento final para este capítulo. Salir de casa es más que una rutina. Es una oportunidad para abrir la boca y usar el español. No guardes el español solo en tu cabeza. Dilo, háblalo. Aunque estés solo, aunque sea en voz baja, di las palabras. Cada palabra es un paso más cerca de la fluidez. Capítulo 3. Trabajo, estudio y tareas de la tarde. Después de que termina la mañana, la vida se vuelve ocupada. Algunas personas van al trabajo, otras van a la escuela y otras estudian en casa o se encargan de diferentes responsabilidades. No importa lo que hagas por la tarde, este momento es una excelente oportunidad para practicar español. ¿Por qué? Porque cuando estás ocupado, tu cerebro está activo. Ya estás pensando, planeando y haciendo muchas cosas. Si agregas oraciones en español a este momento, se quedarán en tu mente por más tiempo. Incluso las oraciones pequeñas pueden ayudarte a sentir que el español forma parte de tu vida real. Empecemos con algunas oraciones muy simples sobre el trabajo y el estudio. Escucha con atención e intenta repetir después de mí. Voy al trabajo. Voy a la escuela. Abro mi computadora portátil. Reviso mis correos electrónicos. Escribo notas.
estudio español, leo un libro, me concentro en mi trabajo, tomo un pequeño descanso, bebo agua, almuerzo, hablo con mis compañeros de clase, escucho a mi profesora, escribo la tarea, termino mis tareas. Estas oraciones parecen pequeñas, pero son muy poderosas. Son las acciones reales de tu día. Y cuando puedes decirlas en español, comienzas a pensar en español de manera natural. Recuerda, la fluidez no se trata de conocer miles de palabras difíciles. La fluidez consiste en usar palabras simples una y otra vez hasta que se sientan fáciles. Ahora, hagamos que esta práctica sea más real. Imagina que estás en tu escritorio. Tus libros están abiertos o quizás tu computadora está frente a ti. Estás trabajando o estudiando. ¿Puedes describir lo que estás haciendo ahora mismo en español? Por ejemplo, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy estudiando español, estoy trabajando en mi proyecto, estoy tomando un descanso. Estas se llaman oraciones en presente continuo. Describen lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Puedes usarlas en cualquier momento de la tarde para practicar español en la vida real. Aquí tienes una pequeña mini historia. Imagina a una estudiante llamada Ana. Ella se despierta por la mañana, se prepara y va a la escuela. En la escuela, abre su cuaderno y escucha al profesor. Escribe notas. Más tarde, habla con sus compañeros de clase. Por la tarde, Ana va a la biblioteca. Se sienta, abre su libro y empieza a leer. Estudia durante 1 hora. Luego, toma un pequeño descanso. Bebe un poco de agua. Después de su descanso, vuelve a estudiar. Al final del día, se siente orgullosa porque estudió en español y pensó en español. Ahora, practiquemos un pequeño diálogo juntos. Es muy simple, pero te ayudará a practicar conversaciones reales. Persona A. Hola, ¿qué estás haciendo? Persona B. Estoy estudiando español. Persona A. ¿Qué estás leyendo? Persona B. Estoy leyendo mis apuntes. Persona A. ¿Te gusta estudiar? Persona B. Sí, me gusta. Solo unas pocas líneas pueden crear una conversación real en español. No necesitas esperar hasta ser perfecto. Ya puedes hablar en español con preguntas y respuestas simples como estas. Y aquí está la verdad emocional. Incluso si tu tarde está ocupada, incluso si piensas que no tienes tiempo, una sola oración en español puede cambiar tu forma de pensar. Imagina que estás en el trabajo y susurras para ti mismo, estoy trabajando. Eso ya es práctica de español. Imagina que estás en la escuela y dices, estoy aprendiendo. Eso también es práctica de español. Estas pequeñas oraciones son como gotas de agua. Una gota parece poca cosa, pero muchas gotas juntas pueden llenar un vaso. Y con el tiempo pueden incluso formar un río. Así que no esperes el momento perfecto para practicar. Tu trabajo, tu estudio, tus tareas diarias, todos son momentos perfectos para practicar español.
Cada nota que escribes, cada libro que abres, cada pequeña tarea que terminas es una oportunidad para describir en español. Y cuando haces esto, el español se convierte en parte de tu vida, no solo en una materia escolar. Hasta ahora, ya has practicado oraciones para tu tarde, trabajar, estudiar, revisar correos, escribir notas, leer, hablar con tus compañeros y hasta descansar un poco. Estas pueden parecer pequeñas, pero son los pasos reales hacia la fluidez. Recuerda, el camino hacia la fluidez en español no se trata de grandes saltos. Se trata de pequeños pasos repetidos cada día hasta que se vuelven naturales. Así que, la próxima vez que te sientes a estudiar, quiero que te preguntes, ¿puedo decir esto en español? Y luego responde con una oración simple. Estoy estudiando. La próxima vez que trabajes, di, estoy trabajando. Cada vez que hagas esto, te vuelves más fuerte en español. Y eso, mi amigo, es cómo construyes la fluidez en los momentos de la tarde de tu vida. Capítulo 4. El almuerzo y el tiempo libre. Después de una mañana ocupada de estudio o trabajo, llega la mitad del día. Para la mayoría de las personas, este es el momento del almuerzo. El almuerzo no se trata solo de comida. También se trata de tomar un descanso, relajarse y a veces conectar con otras personas. Por eso es una parte tan importante de tu rutina diaria. Y aquí está la verdad emocionante. Si puedes describir tu almuerzo y tu tiempo libre en español, siempre tendrás algo que decir cuando conozcas a alguien nuevo. La comida es un tema universal. Todos comen, todos descansan. Todos disfrutan de un pequeño momento de paz. Así que al aprender estas oraciones simples, también estás aprendiendo cómo conectarte con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Empecemos con las oraciones más básicas y útiles sobre el almuerzo. Puedes decir, almuerzo a la 1 o almuerzo a las 12:30. Puedes cambiar la hora según tu propia rutina. Si quieres añadir más, puedes decir como arroz, como pan, como sopa, como pasta, como carne, como verduras. Estas oraciones son cortas, simples y claras. Describen exactamente lo que haces. Recuerda, la fluidez comienza con estos pequeños bloques de construcción. No te preocupes por oraciones largas o difíciles. Empieza con lo que realmente haces cada día. Otra oración útil es bebo agua o bebo jugo. También puedes decir bebo té o bebo café. Las bebidas también son parte del almuerzo y cuando practicas estas oraciones, estás entrenando tu mente para hablar más rápido en español. Por ejemplo, puedes decir, almuerzo a la 1, bebo agua. ¿Ves lo natural que suena? 2 oraciones simples, una después de la otra. Así es como puedes empezar a hablar español con más fluidez.
Ahora, añadamos algunas acciones que ocurren después de comer. Muchas personas toman un pequeño descanso. Puedes decir descanso, me siento, reviso mi teléfono, escucho música, veo videos, leo un libro. Todas estas oraciones describen actividades de tiempo libre que casi todos hacemos. Y lo mejor es que son frases reales de tu vida. No necesitas memorizar reglas gramaticales complicadas. Solo piensa en lo que haces cada día y dilo en español. Aquí tienes una pequeña historia para imaginar. Son la 1 de la tarde, como el almuerzo, como arroz y verduras. Bebo agua. Después del almuerzo, doy un paseo. Miro los árboles. Escucho música en mi teléfono. Me siento relajado. Luego me siento en un banco. Llamo a mi amigo. Hablo con mi amigo. Me río. Me siento feliz. ¿Viste qué fácil fue? Una pausa normal para almorzar se convirtió en una pequeña historia en español. Y tú puedes hacer lo mismo con tu propia vida. Ahora llega un momento especial para practicar. Imagina que conoces a un nuevo amigo. Te preguntan, ¿qué comiste en el almuerzo? ¿Cómo responderías en español? Inténtalo ahora. Tal vez digas, comí pollo y arroz, o comí pasta, o comí pan y queso. Incluso una respuesta corta es poderosa porque realmente estás comunicando. No solo estás practicando español en tu cabeza, lo estás usando en la vida real. Vamos a probar un mini diálogo. Imagina esto. Amigo, ¿qué haces? Tú, estoy comiendo el almuerzo. Amigo, ¿qué estás comiendo? Tú, estoy comiendo sopa. ¿Ves qué simple y real es eso? Estos pequeños diálogos pueden cambiar la forma en que piensas en español. Ahora no olvidemos el lado emocional de esto. La comida y el descanso son temas cotidianos. Conectan a las personas. Son la manera más fácil de comenzar una conversación amistosa. Cuando practicas oraciones sobre comer, beber y relajarte, te estás preparando para conversaciones reales con desconocidos, compañeros de clase o colegas. Piénsalo. Si conoces a alguien nuevo, siempre puedes preguntar, ¿qué comiste hoy? ¿O te gusta el café? Preguntas simples como estas pueden abrir la puerta a conversaciones largas y cálidas. Así que recuerda esto, nunca subestimes el poder de las oraciones pequeñas. Como el almuerzo a la 1, bebo agua, doy un paseo, hablo con mis amigos. Estas no son solo oraciones gramaticales, son llaves reales que abrirán tu capacidad de comunicarte. Y cada vez que las practicas, estás un paso más cerca de sentirte seguro en español. La comida da energía al cuerpo y la práctica da energía a tu español. Usa ambas con sabiduría y verás cuánto puedes progresar. Capítulo 5. Rutina de la tarde. Después de un largo día de trabajo, estudio o actividades, llega la tarde. Para muchas personas, la tarde es un momento para regresar a casa, relajarse
y pasar tiempo con la familia o los amigos. Y aquí hay algo muy poderoso. Tu rutina de la tarde no se trata solo de descansar, también se trata de reflexionar. Es el momento perfecto para mirar hacia atrás en tu día, pensar en lo que hiciste y practicar contarlo en español. 1 o 2 oraciones cada noche pueden crear un hábito fuerte y este hábito cambiará poco a poco la forma en que piensas y hablas. Empecemos con oraciones simples y repetibles. Escucha con atención e intenta decirlas conmigo. Llego a casa, me quito los zapatos, dejo mi bolso, me siento en el sofá, descanso unos minutos, hablo con mi familia, cocino la cena, ceno, lavo los platos, limpio la cocina, veo la televisión, leo un libro, juego con mis hijos, escucho música, llamo a mi amigo, doy un paseo, bebo té, reviso mi teléfono, me relajo antes de dormir. Estas no son oraciones grandes, son cortas, pero poderosas, porque describen tu vida real. Si puedes describir lo que haces cada tarde, entonces podrás empezar a compartir conversaciones reales en español. Ahora añadamos una pequeña historia, una narración lenta de una tarde sencilla. Imagina esto. Llego a casa a las 6 de la tarde. Me siento un poco cansado, pero feliz de estar en casa. Dejo mi bolso y me cambio de ropa. Luego voy a la cocina. Cocino arroz y verduras. La comida huele bien. Después me siento a la mesa y ceno. A veces como solo. A veces como con mi familia. Después de cenar, lavo los platos y limpio la mesa. Luego me siento en el sofá, veo un poco de televisión, me río con un programa divertido. Más tarde llamo a mi amigo. Hablamos durante 10 minutos, me siento relajado. Antes de dormir, leo unas páginas de un libro. Finalmente, me cepillo los dientes, bebo agua y me preparo para dormir. Esta historia es muy simple, pero nota cómo incluye muchas oraciones que puedes usar todos los días. Si alguien te pregunta, ¿qué hiciste anoche?, puedes usar estas mismas oraciones. Aquí tienes un momento especial para practicar. Imagina que hablas con un amigo en español. El amigo pregunta, ¿qué hiciste hoy? Tú dices, llegué a casa. Cociné la cena, cené con mi familia, luego vi la televisión y llamé a mi amigo. ¿Ves qué fácil es? Con solo 4 o 5 oraciones cortas, puedes compartir tu tarde en español. No necesitas gramática perfecta. No necesitas palabras largas. Solo necesitas oraciones simples y verdaderas. Ahora practiquemos un pequeño diálogo. Repite después de mí. Amigo, ¿qué haces? Tú, estoy cocinando la cena. Amigo, ¿qué hiciste hoy? Tú, trabajé, llegué a casa, cené, ahora estoy relajándome. Este pequeño diálogo es suficiente para crear una conversación real. Y recuerda, cada tarde ya haces estas acciones: cocinar, comer,
hablar, relajarte, leer, dormir. Eso significa que ya tienes el material para practicar español. No necesitas un gran plan, solo necesitas tu propia vida. Aquí tienes un recordatorio emocional. Las tardes son el mejor momento para reflexionar en español. Solo 1 o 2 oraciones cada noche pueden crear un hábito fuerte. Imagina terminar tu día y decir, hoy estudié español o hoy hablé español. Si te dices eso a ti mismo, te sentirás orgulloso y mañana querrás hacerlo otra vez. Así es como las pequeñas acciones construyen grandes cambios. Así que, esta noche, cuando te sientes después de cenar, intenta pensar en español. Di en voz alta, cociné la cena, lavé los platos, vi la televisión. Puede parecer simple, pero esta es la base de la fluidez. Recuerda, el idioma crece a partir de la vida. Si puedes describir tu vida, puedes compartir tu vida. Y si puedes compartir tu vida, puedes conectar con personas de todo el mundo. Ese viaje comienza en los pequeños y tranquilos momentos de tu rutina nocturna. Capítulo 6. Noche y hora de dormir. El día casi ha terminado. El sol se ha ido, el cielo está oscuro y ahora es momento de prepararse para dormir. La noche es muy especial porque cierra un día y abre la puerta al siguiente. Cuando practicas español por la noche, tu cerebro lo recuerda mejor mientras duermes. Así que hablemos de las oraciones que puedes usar cada noche. Estas oraciones son simples, pero te ayudarán a construir un hábito real. Recuerda, aprender español no se trata de hacer algo grande una vez. Se trata de hacer algo pequeño todos los días. La noche es el mejor momento para hacerlo. Puedes empezar con acciones muy básicas. Por ejemplo, tomo una ducha. Me cepillo los dientes otra vez. Me lavo la cara. Me pongo el pijama. Bebo un vaso de agua. Son oraciones fáciles. Son cortas. Puedes decirlas despacio, repetirlas e incluso imitarlas conmigo. Imagina que estás frente al espejo. Te estás cepillando los dientes. Al mismo tiempo, dices, me cepillo los dientes. No solo estás haciendo una acción, estás haciendo que la acción cobre vida en español. Después de cepillarte los dientes, quizá te gusta relajarte un poco. Puedes decir, leo un libro, miro el teléfono, escucho música, veo un video corto. Estas oraciones también son simples. Intenta usarlas en presente. Leo, escucho, veo. Cuanto más las dices, más naturales se sienten. Ahora, añadamos una pequeña mini historia. Imagina esto. Estás en casa. Son las 9:30 de la noche. Terminas de cenar y dices, limpio la mesa. Luego te duchas y dices, me ducho. Después, te cepillas los dientes y dices, me cepillo los dientes. Te pones el pijama y dices, me pongo el pijama. Luego te sientas en la cama y dices, leo un libro. Por último, apagas la luz y dices, me acuesto a las 10 de la noche. Esta es una historia completa de la hora de dormir sobre ti mismo.
Cuando puedes decir todas estas oraciones, puedes contarle a alguien exactamente lo que haces cada noche. ¿No es poderoso eso? Aquí tienes un momento de práctica. Imagina que tu nuevo amigo te pregunta, ¿qué hiciste anoche? Puedes responder en español. Practica conmigo. Anoche me duché. Me cepillé los dientes. Leí un libro. Me acosté a las 10 de la noche. Mira eso. Acabas de contar una historia real sobre tu propia vida en español. Esto no es un libro de texto. No es un examen. Eres tú hablando español real sobre tu vida real. Ahora, practiquemos algunas oraciones con yo juntos. Me ducho. Me cepillo los dientes. Leo un libro. Reviso mi teléfono. Pongo la alarma. Me acuesto a las 10 de la noche. Repítelas despacio. Siente lo fáciles que son. Las palabras son cortas. La gramática es simple. Pero el significado es grande porque se trata de ti. Por la noche, antes de dormir, también puedes practicar la reflexión. Reflexionar significa mirar hacia atrás en tu día. Puedes intentar contar tu día en 3 o 4 oraciones. Por ejemplo, me desperté a las 7 de la mañana. Fui a trabajar. Almorcé con mi amigo. Vi la televisión. Me acosté a las 10 de la noche. Eso es todo. Solo 5 oraciones. Si haces esto cada noche, tu español crecerá como un árbol fuerte. Aquí viene el cierre emocional. Cuando puedas describir todo tu día en español, desde la mañana hasta la noche, ya no serás solo un estudiante. Ya serás un hablante. Un hablante es alguien que usa el español para vivir, no solo para estudiar. Cada pequeña oración que digas antes de dormir es como un regalo para tu yo del futuro, porque mañana te despertarás y tu español ya será más fuerte. Así que esta noche, cuando te acuestes, no pienses solo en tu idioma nativo. Intenta decir 1 o 2 oraciones en español. Dite a ti mismo, me cepillo los dientes, leo un libro, voy a dormir, luego cierra los ojos. Deja que el español sea la última voz en tu mente. Y cuando despiertes, sabrás que ahora estás viviendo en español. Acabas de practicar 100 oraciones en español sobre la rutina diaria, pero recuerda, no son solo palabras al azar. Son tus palabras. Es tu vida hablada en español. Cada vez que las dices, estás construyendo confianza paso a paso. Quiero que sigas practicando cada día hasta que estas oraciones se sientan completamente naturales. Vuelve a ver esta lección. Sombrea mi voz y luego intenta añadir tus propios detalles. Por ejemplo, si te gusta el té en lugar del café, dilo en español. Si cenas a las 8 en lugar de a las 7, dilo en español. Haz que estas oraciones sean realmente tuyas. Y si esta lección te ayudó, suscríbete al canal. Dale me gusta al video y comparte tus propias oraciones sobre tu rutina diaria en los comentarios. Prometo leerlas todas. Recuerda, la fluidez no se trata de la perfección, se trata de hablar tu vida en español con confianza. Sigue adelante, porque creo en ti.